¿Comenzamos? ¿Comenzamos? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Vean, muchachos, yo les estuve comentando a los otros muchachos que salieron ahorita y en otra mañana de unas preguntas que no son seguras, ¿oyeron? Son seguras, pero hay que analizarlas. No solo porque sean seguras, no significa que no las van a analizar. Yo no les puedo dar a ustedes la pregunta. ¿Bien? No les puedo decir, esta pregunta le pasa a salir. Eso sería fraude. ¿Está? Yo les puedo decir las posibilidades. ¿Está? ¿Es seguro esta posibilidad? Sí, es seguro. Pero la pregunta va a variar. ¿Bien? Pero el análisis es relativamente el mismo. Por ejemplo, lo de la solución hipertónica. Eso es seguro que les va a salir. ¿Bien? Paciente masculino, paciente femenino, 22 años de edad, 30 años de edad, que presentó un traumatismo craneoencefálico. ¿Bien? Y está presentando signos de edema cerebral. ¿Bien? Vamos a iniciar el tratamiento con solución hipertónica. ¿Bien? Entonces, el paciente o la paciente pesa 64 o 65 kilogramos. ¿Está? Entonces, una paciente de 65 kilogramos y yo les voy a preguntar líquidos totales. ¿Qué cantidad de líquidos le vamos a administrar para la solución hipertónica? 2. NaCl, ¿qué cantidad? Igual. Y 3. Agua destilada. ¿Cuánto de agua destilada? ¿Está bien? Entonces, tenemos dos posibilidades. Si la paciente llega al hospital de Ponta Porá, es una cantidad. Si la paciente llega al hospital de Pedro Juan Caballero, es otra posibilidad. Lembren que van a ser dos baterías. ¿Bien? Batería A y batería B. ¿Qué significa eso? Una batería le va a salir Pedro Juan Caballero y la otra batería le va a salir Ponta Porá. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pegamos 65 kilos y lo vamos a hacer 65 veces 0,5 veces 24. ¿Cuánto es eso? O sea, tienen que traer calculadora. ¿Sí? De esas calculadoras que van a traer, me las van a dar todas a mí y yo voy a pegar 15 de ellas para que ustedes trabajen. ¿Está bien? O 10 de ellas para que ustedes trabajen. ¿Está bien? Pero no es que la van a traer y van a trabajar con su calculadora. Yo voy a escoger con cuál van a trabajar. ¿Entendieron? ¿Sí? Porque tengo que escoger la que vea que menos pueden tener cola. ¿Ven? Así que no le coloquen cola porque yo las voy a revisar todas. ¿Está? Entonces, 65 veces 0,5 veces 24. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 80. Entonces, líquidos totales va a ser 780. Tanto para Ponta Porá como para Pedro Juan Caballero va a ser lo mismo, 780. Eso no varía. ¿Bien? Ahora sí, ¿qué varía? ¿Qué es la variación? Aquí nosotros pegamos 780, pegamos este 780 y vamos, aquí sí hay cambios. Si es en Pedro Juan Caballero, vamos a 3 moles. A 3 moles. ¿Sí? Si es, esto es para PYC. Si es para Ponta Porá, esto es igual a ¿cuánto? 3.4 moles. ¿Bien? Esto sí varía dependiendo de dónde estamos trabajando. ¿Está? Entonces, 780 igual a 3.4 y esto es igual a 0,51 mol. Esto tampoco varía, 0,51 mol. ¿Está? O sea, la constante de abajo no varía. Nada. ¿Entendieron? Entonces, 780 veces 0,51 dividido 3.4. ¿Cuánto da eso? 116. ¿Está? Entonces, esto es el NaCl. 117.
¿Para qué? Para ponta por ahí. 117 mililitros. ¿Está? ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿No? Escúchame. 780, ¿saben de dónde salió el 780? ¿Sí? De la fórmula que hicimos al inicio. Peso veces 0,5 veces 24. 780 veces 0,51 dividido por 3,4. El resultado es 117. Entonces, esto por esto y esto por esto. ¿Sí? Multiplicado por esto, dividido por esto. Tienes que tener calculadora. ¿Sí? Y da 117. ¿Sí? Entonces 117. Ahora, si estamos en Pedro Juan Caballero, 780, que no varía, veces 0,51, pero ahora no es dividido por 3,4, sino dividido por 3. ¿Cuánto? 132,6. Bueno, si es virgula 6, entonces es 133. Si fuese virgula 4, 132. Si es menos de 5, hacia abajo. Si es más de 5, hacia arriba. ¿Está? Entonces, 133. ¿Entendieron? ¿Sí? Y agua destilada, perdón. Aquí, perdón. 133. Y agua destilada, 780 menos 117. ¿Cuánto es? 663. ¿Y acá? 6. Ok. ¿Entendieron? Ya, tienen un punto ahí. Fácil. ¿Qué tienen que saber? ¿Dónde están? Si estamos en PYC o estamos en Puerto Correa. Para saber cuál vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Entonces ya 0 no pueden tirar. Tirar 1. ¿Está? Pero 0 no. Ok. Otra pregunta que es segura. Octavo nervio craneal. Evaluación de un paciente con hipoacusia. Evaluación de un paciente con hipoacusia. ¿Está? Aquí tenemos, yo le voy a preguntar, acude a la consulta de neurología un paciente de 10 años, traído por sus padres, quienes indican que el paciente está presentando hipoacusia o déficit auditivo del oído izquierdo. Entonces ya lo primero, hipoacusia, oído izquierdo. ¿Está? Siempre les digo, traigan un lápiz, traigan caneta y un lápiz. Y con el lápiz subrayan la palabra hipoacusia, oído izquierdo. ¿Sí? ¿Bien? En el examen físico, nosotros le realizamos prueba de Weber, ¿bien? Que se lateraliza, prueba de Weber lateralizada al oído izquierdo. Entonces, pregunta, tipo de hipoacusia. Y una línea. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, si la hipoacusia es de conducción o es de percepción. ¿Está bien? Primero que vamos a hacer, hipoacusia de oído izquierdo. Entonces tiene hipoacusia en oído izquierdo. ¿Sí? Y Weber se lateralizó al oído, colocaron el Weber y se lateralizó al oído izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de hipoacusia tiene? Conducción. Hipoacusia de conducción. ¿Está? ¿Sí?
Si le digo Weber lateralizado al oído derecho, entonces hipoacusia al oído izquierdo y Weber lateralizado al oído derecho, o sea, al lado contrario, hipoacusia de percepción. Entonces, en ese caso sería hipoacusia de percepción. Esto, muchachos, siempre les digo, es mejor entenderlo, ¿sí? Entenderlo, porque si lo decora, se le puede olvidar todo. Mejor entenderlo, ¿sí? ¿Por qué el Weber se lateraliza hacia un lado y por qué se lateraliza hacia el otro? ¿Sí? Si tenemos un paciente que tiene hipoacusia del lado izquierdo y el Weber se lateraliza hacia el lado derecho, ¿qué significa? Que el paciente no tiene transmisión aérea y tampoco tiene transmisión ósea. Y si no tiene transmisión aérea ni ósea, ¿qué tiene? Percepción. ¿Entendieron? Ahora, si no tiene transmisión aérea, porque tiene hipoacusia, pero cuando colocamos el Weber, aumenta la transmisión ósea hacia ese lado, entonces la hipoacusia es de conducción. ¿Entendieron? ¿Sí? Ok. La otra, prueba de Swartz. ¿Está? La prueba de Swartz, segunda vez. Prueba de Swartz se reporta prolongada o acortada. ¿Está bien? Prueba de Swartz, paciente tiene hipoacusia de oído izquierdo. Swartz prolongado en oído izquierdo. Entonces, el paciente tiene hipoacusia de oído izquierdo y el Swartz duró más en el hueso. Entonces tiene aumento de la transmisión ósea. ¿Qué tipo de hipoacusia? Conducción. Hipoacusia de conducción. ¿Sí o no? ¿Sí? Otra probable respuesta. Swartz acortado, siempre va a ser acortado en oído izquierdo. Entonces, si el paciente no escucha nada y la hipoacusia está y el paciente tiene acortado suave de ese lado, ¿qué significa? Que ni tiene transmisión aérea ni tiene transmisión ósea. O la transmisión ósea está disminuida en ese oído. Hipoacusia de percepción. ¿Bien? Percepción. ¿Sí? El otro, que es la prueba de Riney, les decía que es un poquito confusa, entonces no le voy a preguntar la prueba de Riney. Le voy a preguntar Swartz o Weber, que son las lógicas, las más fáciles de entender. ¿Sí? ¿Sí? 2 puntos. Ya no pueden tener 0, pueden tener 2. ¿Ah? 0 y 1. Hemiplegias. Las hemiplegias pueden ser, bueno, primero, les puedo preguntar, estamos de plantón en el hospital de Pedro Juan Caballero y nos llaman a la urgencia para evaluar a un paciente que está presentando déficit motor del hemicuerpo derecho. Entonces ya, primera chica, ¿ve? Subraya, déficit motor, déficit de hemicuerpo derecho. ¿Sí? Y desviación de la boca, desviación de boca hacia la
derecha. Hacia la derecha. ¿Está bien? Déficit de mi cuerpo derecho y desviación de la boca hacia la derecha. ¿Está bien? Entonces, pregunta. Diga tipo de hemiplegia. Diga el tipo de hemiplegia. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a la teoría. Las hemiplegias pueden ser directas y alternas. Alternas. ¿Está bien? Las directas son supramesencefálicas y las alternas son de tallo. ¿Está? Las directas afectan o pueden ser corticales, corteza, subcortical y de cápsula interna. ¿Está? Una característica que tienen, que afectan mismo lado del cuerpo y rostro. Mismo lado del cuerpo y rostro se ve afectado. ¿Sí o no? ¿Sí? Las alternas pueden ser de mesencéfalo, pueden ser de protuberancia y pueden ser de bulbo raquídeo. ¿Está bien? ¿Qué características afectan un lado del cuerpo? Un lado del cuerpo y al menos un nervio craneal del rostro contralateral. Del rostro contralateral. ¿Está? ¿Entendieron? O sea, afectan un lado del cuerpo y del otro lado del rostro al menos un nervio craneal. Puede tener afectado un lado del cuerpo y ese mismo lado del rostro. Pero si afecta un nervio contralateral, ya es alterno. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Entonces, las mesencefálicas, también se le llama síndrome de Weber. ¿Qué nervio craneal afecta el síndrome de Weber? Tercer nervio craneal afectado. ¿Está? Protuberancial. Protuberancial se le llama síndrome de Miller-Gubler. ¿Qué nervio craneal afectado? Séptimo nervio craneal. ¿Sí? Y las vulvares, estas son estas, las vulvares, tenemos dos síndromes. Síndrome vulvar anterior y Babinski-Naget. Nervio craneal, 12 nervios craneales afectados. Entonces, la mesencefálica afecta el tercero, la protuberancial afecta el séptimo y la vulvares, cualquiera de los dos, afecta el nervio craneal número 12. ¿Entendieron? ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, vamos a ir. Déficit en el cuerpo derecho y desviación de la boca hacia la derecha. ¿Qué tipo de hemiplegia tiene este paciente? ¿Directa o alterna? Escúchenme, tiene 8 minutos para responder. 8 minutos. Son 2 horas y son 15 preguntas. ¿Sí? 2 horas y 15 preguntas son 8 minutos por pregunta. O sea,
piensen, analicen cada pregunta. No se vayan con lo primero que se les venga a la cabeza. Piénsenla antes de responder. ¿Sí? Entonces, déficit motor en mi cuerpo derecho, desviación de la boca hacia la derecha. ¿Qué tipo de hemiplegia? ¿Directa o alterna? ¿Ah? ¿Saúl? ¿Sí? ¿Tienen déficit motor? Tienen 8 minutos, muchachos. Tienen 8 minutos. Ya perdieron un punto. Y les acabo de repetir. ¿Ah? No, eso no es ninguna gallina. Eso no es pegallina. Eso es lo que tiene el paciente. El paciente es una pegallina. ¿Ah? El paciente tiene déficit motor de mi cuerpo derecho. Así. Y desviación de la boca. ¿A dónde? Hacia la derecha. Entonces, si tiene desviada la boca hacia la derecha, el lado izquierdo está paralizado. Entonces, es alterna. ¿Ah? Claro. Perdieron un punto. ¿Por qué? Por no pensar. ¿Está? Por querer responder rápido, le faltaron 7 minutos y 50 segundos. Y ustedes quisieron responder en 10 segundos. ¿Entendieron? Pues tienen que pensar. ¿Está? ¿Sí o no? Bueno, ahora, diferencias entre las hemiplegias directas. La hemiplegia directa puede ser de la corteza, subcortical o cápsula interna. Las de la corteza tienen también convulsiones. Entonces, si yo les digo que en el examen físico o en el interrogatorio a los familiares indicaron que presentó crisis epiléptica, ¿qué significa? Que es un tipo de hemiplegia cortical. O sea, ¿dónde está la lesión? En la corteza. ¿Sí? Si no les menciono crisis epiléptica, lo más probable entonces que sea subcortical o de la cápsula interna. ¿Cuál es la más común de las dos? La de la cápsula interna. ¿Sí? Entonces, es más común la de la cápsula interna, si no tiene convulsiones. Y es una directa. Si es alterna, olvídense de esta. Si es alterna, inmediatamente ya saben que no puede ser corteza subcortical o de la cápsula. Las alternas, ¿cómo las vamos a evidenciar? Si el paciente tiene hemiplegia, imagínense que yo les digo, el paciente tiene hemiplegia del lado derecho, ¿sí? Desviación de la mirada hacia la izquierda, desviación de la mirada no de la boca, hacia la izquierda, ¿sí? Así, ¿qué tipo de hemiplegia es? ¿Ah? Ahora sí es directa, ¿entendieron? Porque tiene desviación a la izquierda, parálisis de este lado, ¿ven? Directa. Sin convulsiones, no tiene convulsiones, cápsula interna, ¿vieron? Ahora, si tiene desviación de la mirada hacia la derecha y además tiene déficit de los movimientos oculares en el lado izquierdo, no puede mechar los ojos en el lado izquierdo, este ojo no puede mechar. Síndrome Weber. ¿Por qué? Porque afecta el tercer plano. Entonces, déficit de los movimientos oculares en el lado izquierdo y midriasis del lado izquierdo. ¿Qué tiene? Weber. Midriasis con déficit de los movimientos oculares en el lado izquierdo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Entendieron? Entonces, yo no les voy a decir que tiene parálisis del tercero. Así muy fácil. Yo les voy a dar la clínica y ustedes tienen que analizar cuál es el nervio afectado. ¿Sí? Si yo les digo que tiene esto mismo, hemiplegia del lado izquierdo. ¿Sí? Además de eso, el paciente tiene desviación de la mirada hacia la izquierda. ¿Qué tipo de hemiplegia? Alterna. Y parálisis de la lengua del lado derecho
vulvar anterior. Uno de los dos. ¿Cuál difiere? El Babinski Nugget del vulvar anterior, que el Babinski Nugget también tiene temblor del lado derecho. ¿Por qué? Porque tiene un hemisíndrome cerebeloso y ausencia de sensibilidad en el lado izquierdo. O sea, tiene hemianestesia del lado paralizado y síndrome cerebeloso del lado sano, aparentemente sano. ¿Entendieron? Bueno, ahí es el rollo. Ahí es el rollo. O sea, que la diferencia entre vulvar anterior y Babinski Nugget es que el Babinski Nugget tiene hemisíndrome cerebeloso. ¿Sí? ¿Entendieron? Entonces, el Babinski Nugget tiene hemiplegia de un lado con hemianestesia, parálisis del hipogloso del lado contrario y ataxia también del lado contrario. ¿Entendieron así? Del lado de la lesión. Del lado contrario a la hemiplegia. No, por eso del lado contrario a la hemiplegia. Me estoy refiriendo a la hemiplegia, no del lado de la lesión. Porque la lesión yo no sé dónde está. ¿Entiendes? O sea, ¿quién me va a decir dónde eres tú? Entonces yo no te voy a decir, tiene una lesión en el bulbo derecho. ¿Entendiste? Entonces yo te voy a decir del lado contrario. ¿A dónde aquí? A la hemiplegia. ¿Entendiste? ¿Sí? ¿Dónde está la lesión? En el Weber. ¿Dónde está la lesión en un paciente con Weber? Mesencéfalo. En un Miller-Buller, Punch. Y en un vulvar anterior, o Babinski Nugget, bulbo. ¿Está? ¿Entendieron? ¿Sí? Pregunta segura. Pregunta segura esa. Nervio óptico. Del nervio óptico vamos a hablar de la campimetría. Campimetría. Vamos a hablar de la campimetría. ¿Está? La campimetría, ¿cómo se llaman los problemas de la campimetría? Hemianopsias. Entonces vamos a hablar de las hemianopsias. Tenemos aquí un ojo y otro ojo. Lo partimos a la mitad y esta retina es nasal, temporal, temporal. ¿Sí? La retina nasal se cruza y la retina nasal se cruza. ¿Sí o no? Está feo esto. Retina nasal se cruza y la retina nasal también se cruza. ¿Está? Ahí sí. Ambas retinas nasales se cruzan. ¿Está? Y la retina temporal no se cruza. ¿Está? Retina temporal no se cruza. ¿Sí? Ahora viene núcleo geniculado lateral, núcleo geniculado lateral, y ahora vienen las radiaciones. Radiaciones y corteza. Corteza y corteza. ¿Está? ¿Sí? Entonces, vamos acá a los campos visuales. Campo visual y campo visual. Campo visual, ¿cómo se llama este? Nasal, temporal y temporal. ¿Sí? Lembre, el nombre de las hemianopsias lo da el campo visual. ¿Está bien? Entonces, esto es lo importante. Importante. El nombre.
Nombre de la hemianopsia por el campo visual, no por la retina. ¿Sí? Ahora, la retina temporal mira, olea hacia nasal, hacia acá. Y la retina nasal olea hacia temporal. ¿Sí? Igualmente acá. Retina nasal olea hacia temporal y retina temporal olea hacia nasal. ¿Sí? ¿Entendieron? Ok. Si yo les digo a ustedes que un paciente tiene, por ejemplo, una ausencia de visión en la retina temporal. En la retina temporal no, en el campo visual temporal. ¿Cómo se llama eso? Hemianopsia. Hemianopsia. ¿Sí? ¿Qué más? Temporal. Temporal. ¿Qué más? ¿Qué óleo es este? Derecho, izquierdo. Depende, si está por acá o está por allá. ¿Sí? ¿Para dónde está el paciente? ¿Ah? Bueno, óleo derecho y óleo izquierdo. O sea, el paciente está viendo para allá. ¿Está? ¿Entendieron? Entonces, hemianopsia temporal. Pero tiene que decirme que óleo derecho. Una mezcla. Entonces, hemianopsia temporal de ojo derecho. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todos claros? Ok. ¿Cuál es la retina afectada? ¿La retina? Nasal. Entonces, segunda pregunta. ¿Dónde está la lesión? Ok, vamos a ver. ¿Ah? ¿Quién? Sí, tú quieres. Entonces, la lesión puede estar aquí. O sea, en la retina nasal, o bien, la fibra viene para acá, puede estar aquí en el diafragma. ¿Ah? No, porque estaría también el otro lado afectado. ¿Acá? ¿Ah? Estaría afectado. A menos que sea solo un punto. ¿Entendieron? ¿Sí? O puede estar en el cuerpo vinculado, en una parte. ¿Entendieron? O directamente aquí, en el nervio. ¿Sí? ¿Están entendiendo? No, aquí no. Aquí afecta solo ese lado. O sea, la lesión puede estar en el nervio, aquí, en el nervio, en la región medial del nervio óptico. ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Si la lesión está aquí, ¿qué diagnóstico tiene aquí el paciente? Diagnóstico. Hemianopsia. A esas hemianopsias, cuando afectan temporal y temporal, se les llama como heterónimas. Heterónimas. Cuando se afecta hacia el mismo lado, se le llama homónima. Homónima. Heterónima. ¿Bien? Entonces, hemianopsia heterónima, bilateral no, bitemporal. Bitemporal. ¿Cuál es esta? ¿Lesión dónde? En la región medial del diafragma óptica. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Si el paciente tiene déficit visual, yo le digo, acudimos y evidenciamos un paciente que presenta déficit visual,
o ausencia de visión en el campo nasal derecho y en el campo temporal izquierdo. Campo nasal derecho y campo temporal izquierdo. ¿Dónde está la lesión? ¿En el tracto óptico de qué lado? ¿Del lado? Izquierdo. ¿Tracto óptico del lado? Ahora sí. Aquí está así. Tracto óptico del lado directo. ¿Por qué? Afecta esta y afecta temporal. ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Cómo se llama esta hemianopsia? Hemianopsia homónima. Homónima. Al lado izquierdo. Entonces ahora sí se llama hemianopsia homónima al lado izquierdo. Aí não precisa colocar o campo visual, nada. ¿Ah? Não precisa relacionar o campo visual, mas colocar, como ele falou, tempo nasal, por exemplo. No, temporonasal no, solo hemianopsia homónima al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Si fuese acá, fuese hemianopsia homónima al lado directo. ¿Sí? ¿Entendieron? Entonces, cuando es así, homónima. Cuando es así, heterónima. Homónima, homónima, heterónima. Así heterónima. ¿Está? ¿Entendieron? ¿Cuál? Porque mira, este es el lado derecho. Lado derecho. El que está afectado es el lado derecho, no el izquierdo. La afección es hacia el lado izquierdo. La hemianopsia es hacia el lado izquierdo. No es lo mismo el lado afectado que hacia dónde es la hemianopsia. El lado afectado del paciente es el lado derecho. ¿Sí? Pero la hemianopsia, si tú te vienes aquí, acá. Afectado, nasal. Te vienes acá, afectado, temporal. Entonces, si tú colocas aquí, lado derecho, lado izquierdo. No ve nada hacia acá. Temporal y nasal. ¿Entendiste? Entonces, la hemianopsia es hacia el lado izquierdo, pero la lesión está en el lado derecho, en el tracto. A lesão também pode estar ali no meio do lado nasal e no lado temporal, pode? ¿Cómo? ¿A dónde? Pode estar lá em cima, pode? ¿A dónde? Nível de nasal esquerdo. Aquí Isso. y acá. Ah, pero ¿qué lesión te va a dar eso? Es posible. Ah, pero es una lesión que te afecta a los dos nervios de ambos lados. Es difícil. Sí está, pero no es lo usual. ¿Entiendes? Sí. No, claro que es posible. Igual que puede tener, como me comentaron la otra vez, doctor, y existe una hemianopsia homónima, heterónima binasal. Binasal. Sí, puede existir una hemianopsia homónima binasal. Pero, ¿qué tiene que estar afectado? Aquí y acá. Es más difícil. ¿Entiendes? Porque tendría que tener dos lesiones. Ahora, una lesión que afecte varias cosas puede ser aquí, que afecta las dos nasales y el bitemporal, o una homónima que afecte el tracto. ¿Entendieron? Y si afecta el nervio, ¿qué va a tener? Todo el nervio óptico. Amaurosis o ceguera. Total, entonces ceguera total. ¿Ok? Óleo directo. ¿Sí o no? Ahora, cuando las lesiones son en las radiaciones, aquí, es cuando se generan lo que conocemos como cuadranopsias. ¿Está bien? Que en este caso se afecta
solamente un cuadrante del campo visual. Entonces, las lesiones que producen solamente cuadrantonopsias son en las radiaciones. ¿Entendieron? Entonces, esa es otra pregunta segura. ¿Ah? Sí, pero bueno, entendieron. Sí, entonces siempre son en las radiaciones. ¿Está? Siempre. ¿Todo claro? ¿Cuántas posibilidades de lesiones tenemos aquí? Puede ser en el nervio, una, quiasma, 2, tracto, 3, y radiaciones, 4. Radiação ou o próprio córtex lá, né? O propio córtex. ¿Sí? Pero no le voy a preguntar del córtex. Voy a preguntar solo de la vía. En la radiación sería, o sea, no, puede ser de ese lado o depende si es de este lado. ¿Sí? ¿Entendiste? Si es de este lado, por ejemplo, estaría acá. ¿Sí? ¿Sí? Si es lateral, en este caso sí. ¿Entendieron? Afectaría acá. Aquí no. Aquí no. Si es de este lado, afectaría acá. ¿Sí? O sea, ahora sí. ¿Entendieron? ¿Por qué? Aquí, lateral, acá. ¿Sí o no? ¿Sí? Si es acá, ¿qué va a afectar? Acá. Y, no, o sea, sí, un medio, sí, pero es muy raro también. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí entendieron? ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno. Es un punto. ¿Por qué? Trabajoso. Bueno, vean muchachos, tienen que saberse la sistemática del examen físico. Ya les dije 4 preguntas seguras. 4 preguntas seguras, ¿sí? Les voy a decir 7. Faltan 3 más. Tienen que saberse la sistemática del examen físico neurológico. No, planos de evaluación, tiempo, espacio, persona. Esto sí. ¿Bien? Alteraciones de la conciencia, ya sea con alteraciones de la personalidad o la conducta, que son la hiperactividad, la agitación psicomotriz, y alteraciones de la conciencia que disminuyen la conciencia, como somnolencia, obnubilación, estupor y coma. ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? ¿Está bien? ¿Cuáles son los estímulos para la somnolencia, para la obnubilación, para el estupor y para el coma? ¿Está bien? Por ejemplo, en la somnolencia les decía que con estímulos sonoros, sonidos, hola, señor Juan, y acorta. ¿Está bien? ¿Cómo son las respuestas? Coherentes. Son respuestas, o sea, está orientado en tiempo, espacio y persona. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. En la obnubilación o letargia hay que acordarlo, pero ya con estímulos mayores, como táctil, y cuando acorda, las respuestas son confusas. Algunas correctas y algunas incorrectas. ¿Bien? En el estupor, solo responde con dolor. ¿Ven? ¿Y cómo son las respuestas? Incorrectas siempre. ¿Sí? Y en coma, no hash, ante ningún estímulo. Ok. La escala de Glasgow, tienen que aprendérsela también. Las otras alteraciones de la conciencia, también cada una de ellas, que es el estado confusional y el delirio. Estos dos lembres que son prácticamente lo mismo, estado confusional y delirio, se caracterizan porque las respuestas del paciente en estos estados son respuestas
divagar. ¿Está bien? Son respuestas lentas. Señor, ¿cuál es su nombre? Me llamo Sara. Siempre divagar. Pensamiento divagar y lenguaje divagar. Eso es un estado de delirio o un estado de confusión aguda. Un estado confusional agudo. ¿Está? Mutismo. El mutismo puede ser de tres tipos. Mutismo simple, en el que el paciente camina normal, pero no fala con nadie. Mutismo asinético, perdón. El paciente ni fala ni mexe. Así. Ni fala ni mexe. Mutismo asinético. Y mutismo selectivo es aquel que el paciente se parece al mutismo simple, camina normal, no fala con nadie, solo selecciona a una persona con la que quiere falar. ¿Está bien? Ese se llama mutismo selectivo. ¿Está bien? Ok. El estado mínimo de conciencia se caracteriza porque el paciente no tiene una conciencia adecuada, pero responde a comandos positivos o negativos, o sea, con respuestas de sí o no. Esa es la característica del estado mínimo de conciencia. El paciente está deteriorado. Si tú le preguntas cómo se llama, él no responde. Pero si tú le preguntas, ¿usted se llama Juan Pérez? Sí. ¿Tiene 50 años? Sí. O sea, si le hacen preguntas, si le dice, señor, ¿cuántos años tiene usted? No responde. Señor, ¿usted tiene 50 años? Y si tiene 50 años, sí. ¿Entiende? O sea, él entiende las cosas, pero no puede dar una respuesta larga. Hay una respuesta bien elaborada. Solo respuesta de sí o no. ¿Está? Puede, en algunos casos puede piscar también. ¿Sí? O sea, son comandos simples. ¿Está bien? Síndrome de cautiverio. En este caso, el paciente no tiene una alteración de la conciencia. ¿Está bien? Lo que tiene es una pérdida de los movimientos de todo el cuerpo. Solo puede mover sus globos oculares, sus párpados, sus ojos. ¿Está bien? Porque es lo único que tiene preservado. La movilización de los ojos. Pues todo paralizado, pero no tiene afectada su conciencia. ¿Está? Se produce el estado de cautiverio por una lesión a nivel de la protuberancia, a nivel del puente, puede ser un tumor o un accidente cerebrovascular a nivel del puente. ¿Está? El estado vegetativo es parecido al coma, con la diferencia que el estado vegetativo preserva la vigilia y el sueño. ¿Está? Otras alteraciones, todas estas alteraciones tienen que saberse las características principales de cada una de ellas. ¿Está bien? Otras alteraciones como la encefalopatía. Encefalopatía es una alteración de la conciencia en el cual el paciente presenta al menos dos de tres fenómenos. ¿Cuáles son esos fenómenos? El paciente puede presentar alteración de la conducta o la personalidad. Por ejemplo, ¿qué puede presentar? Agitación, hiperactividad, agresividad, asociado a convulsiones, o agitación asociado a somnolencia. Primero está agitado y después somnolencia. ¿Acordan? Está agitado. Y luego vuelve. Está alternando entre agitación y somnolencia o letargia. ¿Entendieron? Está alternando los dos. O tiene alteración de la personalidad y después convulsiona. ¿Está bien? Entonces, cuando tiene dos o los tres de estos fenómenos, se le dice que el paciente está encefalopático. Encefalopático. ¿Sí? Sí, al menos dos. Uno no, pero por lo menos dos. ¿Sí? Pero puede tener los tres. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Sí? Ok. Las encefalopatías pueden ser agudas o agudas y crónicas. Una encefalopatía aguda es cuando dura hasta una semana. Subaguda cuando dura de 1 a 4 semanas. Y crónica cuando dura más de 4 semanas. ¿Está bien? O sea, más de un mes. Entonces, aguda hasta una semana, subaguda entre 1 y 4 semanas,
y más de 4 semanas crónica. ¿Está? Las encefalopatías, también las crónicas, pueden ser progresivas y pueden ser no progresivas. ¿Está bien? Una encefalopatía progresiva es aquella en la cual el paciente cada vez se va deteriorando progresivamente hasta que muere. ¿Está? Mientras que la encefalopatía crónica no progresiva, cada vez que lo evaluamos, está de la misma forma. No mejora, pero tampoco empeora. ¿Está bien? Entonces es una encefalopatía crónica no progresiva. ¿Está? Ok. En el lenguaje, las alteraciones del lenguaje, ¿cuáles son las características? Disartria, vascularia. En las facies, características de cada una de estas facies. En la fase asimétrica, por ejemplo, lembrar, que es el signo de negro, que es el signo de negro, que es el signo de Bell, y el otro que me falta aquí es el signo de Revillon, signo de Revillon, que se ve más en las hemiplegias, en las parálisis faciales centrales. ¿Bien? Tienen que lembrar cuál es la diferencia entre una parálisis facial central y una periférica. Lembran eso. La central afecta solamente el cuadrante inferior, ¿sí? Y la periférica afecta todo el rostro. ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Y? Las afases. Sí. La de Wernicke no comprende lo que está falando. Comprende, pero no fala. Puede escribir en un papel. ¿Está bien? Entonces, la afasia de Wernicke, él no comprende lo que están preguntando. Pero si tú le escribes en un papel, él sabe leer. ¿Entiendes? No comprende lo falado, pero lo escrito sí lo comprende. Puede reproducir la respuesta. ¿Entiendes? Pero si le falas, no entiende. ¿Está bien? ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso? ¿Sí? Entonces la de Wernicke no comprende lo falado, pero sí comprende lo escrito. La de Broca comprende lo falado y comprende lo escrito, pero no puede falar, pero puede escribir. ¿Entendieron? ¿Sí? Ok. Las fases, les decía, signo de negro, signo de Bell, signo de Revillon, se llama el otro, signo de Revillon, ¿sí? Signo de Revillon, creo que está en la unidad de síndrome piramidal. La unidad de síndrome piramidal está en la de Revillon, porque es más de las parálisis faciales centrales, más que de las periféricas. ¿Está? Ok. La fase hemorrágica cerebral, lembren cada una de ellas, las características: fase parkinsoniana, pseudobulbar, miasténica, cómo se caracteriza y las enfermedades que las producen. ¿Está? Fase de Claude-Bernard-Horner, ¿también? Que tiene enostalgia y miosis. En la actitud, los diferentes tipos de actitud y las enfermedades que los producen. ¿Está bien? Cada una de estas, las enfermedades que los producen. En la marcha, igualmente, los tipos de marcha y las enfermedades, pero marcha hemipléjica. ¿Quién produce la marcha hemipléjica? O sea, un síndrome. ¿Síndrome? No, piramidal. Cualquiera de los síndromes piramidales. Puede ser de las hemiplegias alternas o directas. ¿Bien? Se produce una marcha hemipléjica, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Marcha parética, espástica, bradicinética, o sea, las enfermedades que los producen. Todo esto. En los nervios craneales. Les decía, yo no le voy a preguntar
nada directo con estos cuadros, pero tienen que saberse. ¿Por qué? Porque para saber analizar las hemiplegias, tienen que saber eso. Como les dije ahorita, un paciente que presenta hipogeusia o ageusia, ¿qué nervio craneal está afectado? En la ageusia e hipogeusia, nervio craneal, ageusia o hipogeusia. El vestíbulo coclear, ¿y para el otro? No, el vestíbulo coclear no. No. ¿Ah? No. Hipogeusia o ageusia. ¿Qué es hipogeusia o ageusia? Déficit de paladar. Déficit de... El facial y el 9 y el glosofaríngeo. Facial y glosofaríngeo. ¿Sí? ¿Sí? Facial de los 2 tercios anteriores y glosofaríngeo del tercio posterior. ¿Entendieron? Entonces tienen que saber esto. ¿Sí? Para saber los nervios que están afectados. ¿Está? Entonces directamente no les voy a hacer nada de aquí, pero indirectamente sí. Ok. ¿Ven? Hiposmia, anosmia, nervio craneal afectado, olfatorio. ¿Bien? Nervio óptico, agudeza visual, campimetría por confrontación y visión de colores. ¿Qué les voy a preguntar? Como les dije, esto. ¿Está bien? Esto. Vean aquí. En esto, aquí, ¿qué produce esto? Una lesión en el quiasma, hemianopsia, heterónima y bitemporal. ¿Sí? Una lesión aquí. Hemianopsia. Aquí es. Nasal. Ceguera. Ceguera total. Duolio directo. ¿Están viendo? Ceguera total, duolio derecho. Aquí en C, hemianopsia, nasal, acelado no. Duolio derecho. Acelado es cuando ambos. ¿Está? Aquí en el tracto, hemianopsia, homónima a izquierda. ¿Sí o no? ¿Sí? Ustedes solo van viendo. ¿Qué les voy a dar yo? La clínica del paciente. Y ustedes me van a decir la lesión. No, me van a decir el diagnóstico y la lesión. Yo les voy a dar la clínica. ¿Ah? Un ejemplo. Este mismo. Por ejemplo, acude a la consulta de neurología un paciente de 38 años de edad, quien está presentando déficit de la visión. Al evaluarlo, evidenciamos que presenta hemianopsia de ambos campos temporales. Diga el diagnóstico. O que tiene afectados ambos campos temporales. Diga el diagnóstico y dónde está la lesión. Lesión en el quiasma y diagnóstico en hemianopsia, heterónima, bitemporal. ¿Entendieron? ¿Sí? Yo les voy a dar el cuadro clínico y ustedes me van a decir diagnóstico y dónde está la lesión. ¿Sí? ¿Ah? Es lo mismo. Pero lo primero que van a diagnosticar en todo esto es hemianopsia. Todo es hemianopsia. A menos que yo le diga que es un cuadrante. En este caso es una cuadranopsia. Y ceguera, que tampoco es una hemianopsia. ¿Está bien? Todavía una ceguera. ¿Sí? Son esas posibilidades. ¿Sí? Si es acá, en E, vean aquí en E, que producen las lesiones en las radiaciones. Unas
cuadranopsis. ¿Está bien? ¿Entendieron? Bueno. ¿No? Esto les voy a hablar si es temporal, superior o inferior, pero ustedes me dicen que está en las radiaciones, porque siempre son en las radiaciones, ya sea superior o inferior, ¿sí? No, 2/3 a la derecha, no, en específico no. Esto tienen que leérselo, ¿está bien? Todo esto. Las parálisis faciales, los tipos de parálisis faciales, periférica y central. Periférica afecta todo y central solo un cuadro. Ya le dije Weber, tienen que saber el Weber y el Swabash. ¿Está bien? Aquí en vestibular solamente las pruebas que utilizamos para evaluar el vestibular y las pruebas que utilizamos para evaluar el noveno, décimo, 11 y 12. ¿Está? Solamente eso. El motor, te voy a preguntar esto, el cuadro, se lo tienen que saber. ¿Sí? O sea, ¿dónde está la lesión en la afectación de los reflejos osteotendiноsos? ¿Bien? Por ejemplo, reflejo de tricipital, así mismo. ¿Bien? La forma de evaluar los reflejos osteotendiноsos, y esta es la otra pregunta, segura. ¿Qué les voy a preguntar de aquí? No. Evaluamos un paciente masculino, diabético o cualquier otra cosa, alcohólico, que en el cuadro clínico presenta déficit de la sensibilidad a las vibraciones. Déficit de la sensibilidad a las vibraciones. Diga el tipo de sensibilidad que está afectado en este paciente. Palestesia. ¿Bien? ¿Entendieron? Tiene entonces apalestesia. Lo que el paciente tiene es una apalestesia. ¿Sí o no? A, una neuropatía por, en este caso, por alcoholismo. No, bueno, dependiendo de lo que tiene, por diabetes, o por alcoholismo, o por déficit de vitaminas. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Ah? Sí, de monofilamentos. Así mismo. ¿Entendieron? Eso es lo que les voy a preguntar. Un paciente que tiene déficit en la sensibilidad a la presión. Avarestesia. ¿Sí? Le brinqué. El nombre, por ejemplo, es palestesia. Palestesia. Si tiene ausencia, es apalestesia. Avarognosia. Avarestesia. ¿Sí? Apalestesia, avarestesia, avarognosia. ¿Sí? ¿Entendieron? Asterognosia. ¿Qué tiene un paciente con asterognosia? Incapacidad de diferenciar objetos. ¿Está bien? Con el tacto. ¿Sí? Pregunta segura. Otro punto, yo hago un show. ¿Ah? 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 ¿Qué pasó? Es decir, el punto está jugado ahí. Solo tienen que saber buscarlo. ¿Está? Taxia. De taxia les voy a preguntar solamente los ejercicios que realizamos, cada uno de ellos, para evaluar la taxia. Signo de Romberg, ejercicios de Fournier,
¿Está? Todo eso. Perfecto. Terminamos la unidad 1. Unidad 2. Definición de síndrome de hipertensión endocraniana. Valores normales de la presión intracraneal. Teoría de Monro-Kelly. Hipertensión endocraniana, que es etiología de la hipertensión endocraniana. Aquí, en el tratamiento, ¿qué le voy a contar de la hipertensión endocraniana? Solución hipertónica. ¿Bien? Manejo con terapia hiperosmolar con solución hipertónica. El ejercicio que hicimos al inicio. ¿Está bien? Tienen que saber eso. ¿Bien? Lembren. Si estamos en contemporáneo es una cosa, si estamos en Pedro Juan es otra cosa. ¿Está bien? Síndrome meningoencefalítico. Esto, ¿cómo evaluamos desde el punto de vista del laboratorio un síndrome meningoencefalítico? ¿Está bien? Características de líquido normal, bacteriana, viral, tuberculosis y fúngica. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo diferenciamos entre una meningoencefalitis viral y una bacteriana? Más del 20% de polimorfos nucleares o menos del 20% de polimorfos nucleares. Acude un paciente con signos de meningoencefalitis que presenta 328 células. De esas 328 células, 65 son polimorfos nucleares. Diagnóstico. No, muy fácil. ¿Entendieron? Entonces, viral o bacteriana. 65. ¿Cuánto da? 19.8. Ahí. No le voy a poner ese caso tan extremo. Le voy a poner un caso que sea más. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí. 55. 55. ¿Está bien? Entonces, viral. ¿Entendieron? No le voy a poner uno que esté ni en 19 ni en 20, ni en tanto. ¿Está bien? Algo que sea, porque 19 puede ser viral o bacteriana realmente. En la realidad es viral o bacteriana. ¿Está bien? Es dudoso, ¿no? ¿Entendieron? Depende de los otros factores. ¿Está? Porque si les dije es un solo factor. Le voy a poner, si les pongo un caso de eso, les voy a poner un caso bien claro, que no fique duda. ¿Está? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Todos claros? Ok. Síndrome piramidal, ya habíamos hablado de las hemiplegias, los tipos de hemiplegias. Mira que está el signo de rebelión, está mostrando cuál era el signo de rebelión. ¿Está? Tienen que sabérselo, que también es del rostro. Y las hemiplegias directas. Las hemiplegias directas pueden ser corticales, que se caracteriza por epilepsia, son hemiplegias parciales, o sea, no afectan con la misma intensidad el miembro inferior y el miembro superior, y presentan trastornos del lenguaje y reflejo plantar positivo. ¿Está bien?
Cuando es subcortical, tiene la misma característica de la cortical, pero sin convulsiones. Y las capsulares son las más frecuentes, afectan la cápsula, son las clásicas, tiene parecido a todo esto, también no tiene convulsiones. O sea, la única que tiene convulsiones es la cortical. ¿Está? Vean aquí, paciente que tiene hemiplegia del lado izquierdo y parálisis facial, ¿de qué tipo? Central. Central. ¿Qué solo tiene? Una parte. Central. ¿Bien? Ok. Las hemiplegias alternas o troncales pueden ser de los pedúnculos, de la protuberancia o del bulbo raquídeo. ¿Está bien? Vean que este paciente tiene hemiplegia del lado izquierdo, parálisis facial del lado izquierdo, ¿de qué tipo? Central también. ¿Y por qué es alterna? Porque del otro lado tiene afectado el tercer nervio craneal. Entonces va a tener imposibilidad para movimientos oculares del lado contrario, de este lado. ¿Entendieron? No tiene imposibilidad y vidrias. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Este es el síndrome de Weber. ¿Dónde está la lesión? En mesocéfalo o pedúnculos mesocefálicos. Miller-Gubler tiene hemiplegia de un lado y parálisis facial del otro lado. ¿Qué tipo de parálisis facial es esta? Esta sí es una parálisis facial periférica. ¿Está bien? Del lado contrario, con hemiplegia del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Entendieron? Miller-Gubler. Y las vulvares, recuerden que la Miller-Gubler es de la protuberancia, y las vulvares, ¿qué tienen? Tienen hemiplegia de un lado con hemianestesia de este mismo lado, hemiplegia y hemianestesia, y del otro lado, ¿qué tiene? Temblor, porque tiene hemisíndrome cerebeloso. ¿Qué más? Miosis. ¿Por qué? Porque tiene un Bernard Horner, un Klaus Bernard Horner de este lado y parálisis de la lengua de este otro lado. ¿Entendieron? Tienen tres cosas. Aquí solo salen dos. Faltó la parálisis de la lengua. ¿Por qué tiene paralizada la parálisis? ¿Por qué tiene la lengua paralizada? Vean aquí, afectado el nervio hipogloso. ¿Sí? Entonces tiene parálisis de la lengua, tiene así, hemiplegia de este lado, así, y de este lado tiene tremor, ¿sí? Hemisíndrome cerebeloso, hemiplegia, hemianestesia de este lado. O sea, de este lado tiene hemiplegia y hemianestesia. O sea, déficit motor y ausencia de sensibilidad. ¿Sí? Y de este otro lado va a tener tremores, más miosis y parálisis de la lengua. ¿Sí? Parálisis de la lengua. ¿Entienden? ¿Sí? Ok. ¿Y el otro? El otro se parece, tiene hemiplegia de un lado, solo que en el otro lado lo único que tiene es parálisis de la lengua. ¿Está bien? Solo tiene, vean, hemiplegia de un lado y parálisis de la lengua del otro lado. Lo único que se afecta es el nervio número 12, pero en este también se afecta el 12, en ambos. Síndrome extrapiramidal, de aquí solo aprenden los síntomas, los signos característicos de la extrapiramidal, tipos de tremor y las causas, tipos de tremor y las causas, tipos de distonía, o mejor dicho, la etiología de las distonías, diferencias entre hipertonía piramidal e hipertonía extrapiramidal. Síndrome cerebeloso, la clínica,
solamente la clínica. ¿Cuál es el cuadro clínico del síndrome cerebeloso? Cuadro clínico, resistencia de Stewart-Holmes, inversión del tronco, biología, y síndrome demencial. Esta es otra pregunta obligatoria. ¿Sí? Síndrome demencial también le voy a preguntar. Los tipos, esto se lo aprenden igual. ¿Qué es el síndrome demencial? ¿Qué es demencia? Etiología, causas y esto. Este cuadro es una pregunta obligatoria. Yo les voy a dar las características clínicas y ustedes me van a hacer el diagnóstico. ¿Oye? ¿De? No, una enfermedad por priones. Una enfermedad de priones, pero es Creutzfeldt-Jakob. Entonces, ¿qué les voy a dar yo aquí? Las características clínicas. Paciente que presenta esto, más esto, más esto, más esto, más esto, esto y esto. Y ustedes me van a decir qué tipo de demencia tiene el paciente. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Todo claro? O sea, este cuadro completo, desde aquí, 2, 3. Yo voy a combinar. Obviamente que voy a combinar algo que dé para una sola cosa. No para, si da para varias alternativas, voy a aceptar varias alternativas. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto, los exámenes de laboratorio, pero obligado los cuadros. ¿Está? ¿Todo bien? ¿Cuántas preguntas más? No, pero las obligadas. 6. Solución hipertónica, hipoacusia, hemiplegia, campimetría, hemianopsias, sensibilidad y demencia. ¿Está? Falta una. Falta una más. ¿Está? Ya les doy 7 puntos. 7 más 5, 12. ¿Está? Siempre les digo, lo demás, después de 12 puntos es avaricia. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ah? Las 7 son más difíciles. ¿No? De esto, conciencia, esto no, ustedes lo saben. Glasgow, ustedes lo saben, tienen que saber ese nombre. Tienen que estudiar Glasgow. Y escala de Fishgold de conciencia. ¿Está bien? ¿También? Ahora, ¿qué les voy a preguntar de aquí? Les voy a preguntar este resumen. ¿Sí? Este resumen. ¿Qué son las comas orgánicos? Comas de origen orgánico. ¿Dónde está la lesión del paciente? ¿Dónde está la lesión del paciente? Atendiendo a 4 parámetros, que son respiración, 2, pupilas, 3, reflejos de tallo cerebral y 4, motricidad o postura, actitud. ¿Está bien? Entonces, la respiración, si el paciente tiene respiración de Cheyne-Stokes, la lesión es supramesencefálica.
Si el paciente tiene hiperventilación mesencéfalo. ¿Sí? Si el paciente tiene respiración apnéusica, ¿dónde está la lesión? Protuberancia. Y si tiene ataxia respiratoria, bulbo. Ahora, tenemos 5 posibilidades: lesión supramesencefálica, mesencefálica, protuberancia, hernia oncal en estadio inicial o hernia oncal en estadio tardío. Vean que aquí la supramesencefálica es fácil, chain stop, pero en el estadio tardío también puede haber chain stop, ¿sí? Y también puede haber hiperventilación, que es la de la mesencefálica, ¿sí? O sea que el chain stop puede estar acá o puede estar en el estadio tardío de una hernia oncal. La hiperventilación puede estar en mesencefálica o estadio tardío de una hiperventilación. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Claro? ¿Todo claro? ¿Ah? Son 5 posibilidades. De ahí te va a salir una pregunta. Pero una pregunta segura. ¿Sí? ¿Está? Pupilas. Las pupilas tenemos 3 posibilidades. Si las pupilas son mióticas y reactivas, o sea, con reflejo fotomotor positivo, la lesión es supramesencefálica. ¿Sí? Si las pupilas son puntiformes y reflejo fotomotor positivo, punch, protuberancia. Y si las pupilas son midriáticas con reflejo fotomotor negativo, mesencéfalo. ¿Sí? Con la diferencia es que en el mesencéfalo, si es anisocoria, ¿en qué parte del mesencéfalo está la lesión? Si es anisocoria, en el pedúnculo, en uno de los pedúnculos, derecho o izquierdo, dependiendo de dónde esté la anisocoria, dónde esté la midiasis. ¿Entendieron? Entonces, vean acá. Ya hablamos entonces pupilas. Lo otro es, vean, pupilas mióticas, midriáticas, mióticas, protuberancia, anisocoria, una pupila dilatada y la otra no. Y anisocoria, una pupila dilatada y la otra no. ¿Por qué? Porque el daño está a nivel mesencefálico, tanto en la hernia temprana como en la hernia tardía. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia entre una hernia oncal temprana y tardía? La temprana tiene anisocoria sin tosis palpebral. La tardía tiene anisocoria más caída del párpado, pitosis. ¿Sí? ¿Entendieron? Otra diferencia, la respiración en la temprana es normal y en la tardía tiene chain stop o hiperventilación. ¿Sí? Los reflejos oculocefálicos en la temprana están normales y en la tardía disconjugados. ¿Sí? Ok. Las pupilas, ya dijimos, reflejo fotomotor negativo en el lado de la midriasis y positivo en el otro. Eso no varía mucho, a menos que afecte también el núcleo pretectal, pero eso es más raro. Ahora, las respuestas al dolor. ¿Sí? En un paciente con lesión, vamos aquí a motricidad o postura. En un paciente con lesión supramesencefálica, ¿cuál es la respuesta al dolor? ¿Cómo responde? Decorticación. Lesión supramesencefálica, decorticación. Lesión mesencéfalo, descerebración. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Estamos claros? Lesión a nivel de la protuberancia, o sea, no responde. O sea, está mucho más mal. ¿Entendieron? En el blanco, aquí va a tener ¿cuánto? En la respuesta motora, 3.
Aquí, 2. Y aquí, 1. Ahora, diferencias entre hernia oncal temprana y tardía. En ambas hernias oncales, el paciente va a tener lesión del mesencéfalo, por lo tanto va a tener hemiplegia del lado contralateral. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese síndrome? Weber. Entonces el paciente va a tener hemiplegia de este lado y afectación del nervio craneal tercero de este lado. O sea, va a tener midriasis, reflejo fotomotor negativo. Si le aplicamos dolor, si la hernia es temprana, la respuesta va a ser normal. ¿Qué va a hacer? Si hacemos dolor en un estadio temprano de una hernia, va a querer retirar. Retirada al dolor. ¿Está bien? Pero en el otro brazo, ¿qué va a hacer? Nada. ¿Por qué? Porque está hemipléjico. Babinski, ¿en cuál lado? En el lado del hemiplegia. ¿Sí? ¿Entendieron? Ok. Y en el estadio tardío, ¿qué va a tener? En el estadio tardío puede tener dos cosas: o decorticación o incluso descerebración. Y en el otro lado, nada también, porque está hemipléjico. ¿Entendieron? No es fácil. ¿Ah? ¿No? Yo les voy a dar el cuadro clínico. É possível ter comprometimentos cruzados, por exemplo, chega estoque com uma resposta da protuberancia, etc. Você não pode? Solo que es un daño más severo. Mas não vai fazer essa complicação. No. Vai gravado mesmo. Sí. Va a pasar lo que tiene este cuadro. ¿Sí? Solo que les digo, si les pongo, por ejemplo, hiperventilación, ya saben qué posibilidades tiene. Posible mesencéfalo o hernia tardía. Si les digo chain stop, ¿sí? Si les digo respiración normal, entonces tienen que saber eso. ¿Está? O si no les menciono la respiración, tienen que por los otros. Si les digo no, el paciente está entubado, hay mucha maldad, ¿verdad? Eso es demasiada maldad. Sí. Vamos, les voy a decir la respiración. Vamos. Para que no sea tan maldad. ¿Sí? ¿Ah? Ok, entonces esa es una pregunta segura. ¿Está? Las causas ya están. 7 puntos. 7 puntos más 5, 12. Pronto. ¿Ah? ¿Ah? 5 del proceso. 5 del proceso más 7, 12. Ya lo demás es luz. ¿Está? Lo demás se llama avaricia. Bueno, tipos de hernias, tienen que saberse los tipos de hernias, etiología del coma, y vamos aquí ahora, prerequisitos para el diagnóstico de muerte cerebral. Requisitos y criterios de muerte cerebral. ¿Está? Todos los cuadros. Prerequisitos para la prueba de apnea. Todo esto. ¿Cuándo vamos a solicitar un estudio paraclínico, un estudio complementario? ¿Ante qué casos solicitamos un estudio complementario? ¿Está bien?
¿Qué estudios complementarios tenemos para evaluar la muerte cerebral? Y pronto. Ya les dije las 7 preguntas seguras. ¿Ya ustedes? ¿Ah? No, de aquí ninguna. De aquí son todas posibles. Ninguna segura. ¿Está? Segura ya les dije 7. ¿Está bien? ¿Ah? O sea, ya tienen, todos ustedes ya tienen 7 puntos ganados. ¿Cuántas? 5. 5 de completar. Chis o POS. Ya les dije, tienen 8 minutos por cada pregunta. Está bien. Está bien. Bueno, neurotransmisores de la vigilia. Vamos a ver aquí. Neurotransmisores de la vigilia. Neurotransmisores del sueño no REM. Y neurotransmisores del sueño REM. Ondas eléctricas de la vigilia. Ondas eléctricas del sueño no REM. Y ondas eléctricas del sueño REM. ¿Está? Mecanismos, entonces ya dijimos neurotransmisores de la vigilia, ondas eléctricas del sueño REM, del sueño no REM y de la vigilia. ¿Está? Características del sueño no REM, características del sueño REM y los, ya les dije, neurotransmisores del sueño no REM. ¿Cuáles son los neurotransmisores del sueño no REM? ¿Ah? Ok. ¿Cuáles son los neurotransmisores del sueño no REM? GABA y galanina. ¿Cuáles son los neurotransmisores de la vigilia? Serotonina, histamina, orexina, noradrenalina y acetilcolina. ¿Está? Y los neurotransmisores del sueño REM, acetilcolina y un poco GABA, pero más acetilcolina. ¿Está? ¿Ah? ¿Una? No. ¿Está? Vean los neurotransmisores. ¿Esto no? Funciones, esto no. Esto es para la vida. ¿Y qué son las disomnias y qué son las parasomnias? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son las disomnias y cuáles son las parasomnias? Lembren, disomnia. Disomnia. Las disomnias son aquellas que alteran la calidad, la cantidad o el horario. Y las parasomnias son conductas anormales durante el sueño. ¿Está? Cada uma delas aqui é tudo, pode ser ¿Ah? tudo de cada uma delas. Las características principales de cada una de ellas. ¿Está? Que es el terror nocturno, que es un pesadelo, ¿sí? Que es un sonambulismo, ¿sí? Que es la narcolepsia, ¿sí? Que es la hipersomnia, que es la insomnia, ¿sí? Todo eso. ¿Verdad?